Hola, soy Roxana Rodríguez, estudiante de la UNEYES Extensión Tariba, actualmente cursando el tercer año de Derecho. A diario en nuestra sociedad existen obligaciones que nacen de manera voluntaria o de algún hecho específico que genere obligaciones o la acción para hacerlas cumplir mediante ejecución forzosa e indemnización por daños y perjuicios, protegiendo intereses sociales y particulares. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde surgen los derechos que tenemos con otras personas? ¿O qué hace que estemos obligados a cumplir ciertos acuerdos o reparar un daño que hemos causado? Las fuentes de las obligaciones son hechos jurídicos que dan origen a estas relaciones obligatorias, clasificadas en el Código Civil venezolano como el contrato, gestión de negocios, pago de lo indebido, enriquecimiento sin causa y hecho ilícito. Cuando hablamos de contrato, esta figura contemplada en el artículo 1133 del Código Civil venezolano es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, extinguir entre ellas un vínculo jurídico. El contrato, según el artículo 1134, puede ser unilateral a una sola persona, está obligada a cumplir según corresponda al caso, o bilateral cuando se obliga recíprocamente. Estos contratos deben ejecutarse de buena fe, obligándose así a lo que se encuentra estipulado en ellos y las consecuencias que deriven por su incumplimiento. Este sería un claro ejemplo de un contrato de arrendamiento, donde Juan alquila un apartamento a María. Juan tiene la obligación de permitir el uso del inmueble a María y María tiene la obligación de pagar el canon de arrendamiento y cuidar el inmueble. También podemos mencionar en estos tipos de contrato el de compraventa, tal y como lo contempla el artículo 1474 del Código Civil. Pedro le vende su vehículo a María. Pedro tiene la obligación de entregar el vehículo a María y Elisa pagar el precio acordado. Cuando hablamos de gestión de negocios, se produce cuando una persona se encarga voluntariamente de los asuntos e intereses de otra, sin que exista un mandato previo, pero con la intención de beneficiarlo. Si la gestión es útil, el daño que se haya resarcido debe ser indemnizado o el dueño quedará obligado a devolver esos gastos, si fuera el caso. Para su mejor comprensión, un claro ejemplo sería un vecino se va de viaje y deja su casa sola, se produce una fuga de agua en el condominio. Al darse cuenta de la situación, contrata los servicios de expertos para evitar daños mayores, asumiendo los gastos generados. Cuando el dueño de la propiedad retorne, está obligado a reembolsar al condominio los gastos por las reparaciones, ya que su gestión fue útil y evitó un daño mayor. Cuando nos referimos al pago indebido, ocurre cuando una persona entrega algo a otra persona por error, creyendo que tiene la obligación de hacerlo, pero en realidad no existe tal obligación. Quien recibe este pago indebido está obligado a restituirlo. Un claro ejemplo de ello sería una transferencia bancaria de manera errónea, enviándole dinero a alguien que no le debía nada. El receptor del dinero tiene la obligación de devolver este dinero. Cuando nos referimos al enriquecimiento sin causa, se produce cuando una persona se enriquece a costa de otra, sin que exista una causa jurídica que justifique ese enriquecimiento. La persona que está siendo enriquecida sin justa causa
está obligada a restituir a la persona empobrecida en la medida de su enriquecimiento. Este ejemplo pudiera ser: una persona construye unas mejoras significativas en un terreno ajeno, creyendo erróneamente que era de su propiedad. El dueño del terreno se beneficia de estas mejoras sin haber pagado por ellas. Si no existe un contrato o una causa que justifique estas mejoras, el dueño del terreno podría estar obligado a indemnizar al constructor por el valor de las mejoras. Cuando nos referimos al hecho ilícito, se refiere a toda acción u omisión voluntaria que cause un daño a otra persona, generándose la obligación de repararlo, siendo con intención, por negligencia o por imprudencia, como lo contempla el artículo 1185 del Código Civil. En la responsabilidad civil extracontractual por culpa o negligencia, podemos mencionar una persona que conduce su vehículo de forma imprudente e impacta a otro vehículo causando daños materiales. Surge la obligación de reparar los daños al otro vehículo y, si hay lesionados, deberá indemnizar a estos afectados. Ahora abordaremos el tema de los efectos del incumplimiento de las obligaciones. Cuando una obligación no se cumple de manera voluntaria por el deudor, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos para que el acreedor pueda obtener la satisfacción de su lesión. Estos mecanismos son principalmente denominados como la ejecución forzosa y la indemnización por daños y perjuicios. Cuando nos referimos a ejecución forzosa, es el derecho que tiene el acreedor de exigir al deudor el cumplimiento exacto de la prestación, en contra de su voluntad, a través de órganos jurisdiccionales. En este caso tenemos las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. En las obligaciones de dar, un claro ejemplo sería: Juan le vendió un apartamento a María, pero se niega a firmar el documento de compraventa para la traición. María puede demandar a Juan para que un tribunal le ordene otorgar el documento o, en su defecto, que la sentencia sirva como título de propiedad. Si la cosa existe y está en poder del deudor, se le puede forzar a entregarla y sería una ejecución forzosa inmediata. De no ser posible, se procede a una indemnización. En las obligaciones de hacer, un contratista se compromete a construir una casa, pero abandona la obra. El dueño puede solicitar ante un tribunal que se cumpla con lo acordado en el contrato de obra. De igual manera, se podría ejecutar como daños y perjuicios. En las obligaciones de no hacer, Pedro se obliga a no edificar más de 2 pisos en su terreno, por un acuerdo con su vecino, pero construye 4 pisos. El vecino puede solicitar al tribunal que se demuela lo construido en exceso y además solicitar una indemnización por daños y perjuicios causados dado a que su vista fue bloqueada o el valor de su propiedad disminuyó. En el caso de la indemnización por daños y perjuicios, cuando el cumplimiento específico, la ejecución forzosa, no es posible, no es útil para el acreedor, o cuando el incumplimiento ha generado un daño adicional, el acreedor tiene el derecho a ser compensado económicamente por los perjuicios sufridos. La indemnización busca reparar el daño causado por el incumplimiento. El daño debe ser real y demostrable. De esto se derivan 2 componentes a la indemnización: el daño emergente, que es la pérdida sufrida, y el lucro cesante, que es la utilidad de que se le haya privado, tal y como lo contempla el artículo 1273 del Código Civil venezolano. Un claro ejemplo de ello sería el incumplimiento de contrato de suministro. Una panadería contrata a un proveedor
para el suministro de harina diario, pero el proveedor incumple la entrega. Cuando hablamos del daño emergente, la panadería tuvo que comprar harina a otro proveedor a un precio más alto. La diferencia del precio sería el daño emergente. Cuando hablamos del lucro cesante, si por falta de harina la panadería no pudo producir el pan del día y perdió ventas en sus clientes habituales, las ganancias que dejó de percibir por esas ventas sería el lucro cesante. Celebrar contratos o adquirir obligaciones de acuerdo a las fuentes de las obligaciones acarrean responsabilidades de las cuales tanto los ciudadanos como los abogados tienen que estar conscientes para identificar si es beneficioso cumplir de manera voluntaria o recurrir a la exigibilidad a través de ejecución forzosa. Espero que este análisis haya permitido comprender la seriedad y las implicaciones que conllevan no cumplir con aquello a lo que nos hemos comprometido.